El expositor que impartirá la presente sesión es Hermann Thomas Ehrenfeld, psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, especialista en neuropsicología infantil. Actualmente es candidato al grado de magíster en psicología en la Universidad de Montreal, Canadá. Es diplomado en neuropsicología infantil en la Universidad Católica y diplomado en rehabilitación neuropsicológica del adulto en la Universidad Diego Portales. Realizó su práctica profesional en el Servicio de Evaluación Neuropsicológica CEN de la Red de Salud UC. También fue asistente de proyecto, evaluador, corrector y digitador en el proyecto de estandarización de WIS-B Chile en CDT UC y cuenta con la certificación en nivel básico, intermedio y avanzado de WIS-CB. Actualmente se desempeña como neuropsicólogo pediátrico y con experiencia en rehabilitación de secuelas cognitivas en oncología infantil y trastornos de neurodesarrollo. Cuenta con certificación en instrumentos de evaluación tales como la escala de Wechsler de inteligencia para adultos, cuarta edición WISE 4, el sistema de evaluación de la conducta adaptativa ABAS 2 y otras pruebas neuropsicológicas. Para fines de investigación está siendo entrenado en la aplicación de WIS-CB, versión canadiense en francés. En el área académica cuenta con experiencia como expositor en ponencias de neuropsicología en Chile, México y Canadá, también como investigador de secuelas cognitivas en cáncer pediátrico. Actualmente su proyecto de investigación de magíster consiste en la identificación de instrumentos en español para la evaluación de la calidad de vida en cáncer pediátrico avanzado. Sin nada más que agregar, les damos paso a Hermann para que inicie la exposición el día de hoy. Muchas gracias, Grecia. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Espero que estén muy bien el día de hoy. Les agradezco su asistencia el día de hoy. Yo sé que esta hora generalmente uno la utiliza para descansar o para eh, relajarse después de un día de trabajo, así que aprecio mucho el tiempo que quieran pasar aquí en este momento. También agradezco la preferencia. Tenemos mucha audiencia el día de hoy, lo cual me pone muy contento. Y también es un desafío para poder llegar al conocimiento a ustedes. Bueno, el día de hoy eh, quise preparar este seminario pensando un poco en la utilidad que puede tener la conducta adaptativa o la evaluación de la conducta adaptativa a raíz de nuestro curso de ABAS 2 que damos aquí en ADIPA. Y me puse a pensar mucho en, digámoslo así, ¿qué son hoy en día algunas de las dificultades que pueden estar experimentando aquellos psicólogos que trabajan en el colegio y que están todavía, ¿cierto?, tratando de buscar acomodaciones, tratar de ayudar a los estudiantes, ¿cierto?, que ingresan a los programas de apoyo. Y me di cuenta que, y yo creo que también era un tema que yo tenía pendiente, eh, cómo integramos la idea de esto del funcionamiento intelectual limítrofe a todo el marco de la neuropsicología, ¿cierto?, del abordaje basado en evidencia, y yo decidí ya, creo que esta va a ser una buena oportunidad de relacionar algo conceptos, ¿cierto? Y la verdad que me siento muy, muy feliz de haber elegido este tema porque pude aprender mucho y es lo que quiero compartir hoy día con ustedes. Ya, ya estoy viendo ahí mi pantalla, también para aquellos que en algún momento quieran compartir o hacer alguna pregunta, también está mi correo por si quieren alcanzar. El seminario de hoy día se titula Funcionamiento intelectual limítrofe, ¿qué nos dice la evidencia? Y como dos objetivos me propuse primero contrastar lo que es el concepto de FIL según el decreto 170, que es una normativa que tenemos en Chile, la cual generó la subvención para los programas de integración escolar, vale decir los programas que son apoyos a las escuelas para población que tenga dificultades, ya sea educativa, sea
debido a alguna condición del neurodesarrollo que puedan recibir apoyos. Entonces, por una primera parte, ¿cierto?, decidí contrastar ambas visiones de lo que dice el decreto con lo que dice la evidencia y las clasificaciones internacionales. Y un segundo objetivo que ya en menor grado, ¿cierto?, abordar un poco lo que habla la evidencia y la discusión actual. Y para eso yo quise generar una línea de tiempo, porque ustedes van a ver que este concepto ha ido variando a lo largo del tiempo, así como todo lo hemos hecho en psicología, pero más bien, más que observar la variación, me gustaría resaltar un periodo que ocurrió en Chile, particularmente desde que surgió el decreto hasta que tuvimos el cambio de la clasificación del DSM-5, la emergencia de BIS-5 en Chile, qué fue pasando y qué fue evolucionando a partir de esta idea de funcionamiento intelectual limítrofe. ¿Ya? Entonces vamos a ir por partes viendo estos dos objetivos que les mencioné anteriormente a través de esta línea de tiempo. Cuando uno primero se pregunta, ¿cierto?, de dónde sale, de dónde surge toda esta nomenclatura, ¿cierto?, sería importante hacer un contexto global, ¿ya? Y en una primera parte, yo creo que aquí a muchos les va a dar nostalgia. Nosotros sabemos que generalmente la psicología se basa mucho y bueno, la psiquiatría sobre todo, se basa mucho en establecer criterios diagnósticos para poder para describir enfermedades. ¿Ya? Y en una primera parte de esta línea de tiempo hay que considerar cuáles eran las clasificaciones vigentes en aquel entonces. Si ustedes se fijan aquí, ¿cierto?, desde 1994 hasta el 2000, que salió la versión del DSM-4 y la DSM-4-TR, podríamos mencionar de que existía ya esta noción de funcionamiento intelectual limítrofe, pero estaba dentro aún de un contexto que es muy antiguo para algunos, ¿ya? Yo no sé si aquí los colegas de qué edad serán, pero yo pensé, hice esta clase un poco pensando en los colegas actuales que están saliendo, ¿cierto?, los que están recién comenzando su experiencia laboral. No sé si ustedes alcanzaron a ver el DSM-4 en la universidad, pero para todos aquellos que lo alcanzamos a ver, aunque sea un poquito, antes los diagnósticos en psiquiatría se hacían realizándose una evaluación multiaxial. Esto que permitía de cierta forma dar un diagnóstico considerando ciertos ejes o ciertas jerarquías sobre qué condición tendría. ¿Ya? Yo personalmente alcancé a ver el DSM-4 un solo año, porque justo después, en mi ramo de psicopatología, en 2013, salió DSM-5, fue la gran novedad, pero quizás para los colegas que ya son más experimentados, que tienen más años de trabajo, ustedes recordarán el cambio que fue introducir el DSM-4 al DSM-5. Particularmente, ustedes sabrán que en el DSM-4 la discapacidad intelectual se le denominaba retraso mental. En ese sentido, la nomenclatura seguía utilizando el lenguaje y la manera de desarrollar este concepto como lo hacía la Asociación Americana de Retardo Mental, que estaba en Estados Unidos. ¿Ya? Y fíjense que la discapacidad intelectual o el retraso mental en aquel tiempo iba tipificado dentro de esta evaluación multiaxial en el eje en el que estaban los trastornos de la personalidad. Y clasificaba también lo que era el retraso mental, dentro de la categoría trastornos de inicio en la infancia, la niñez y la adolescencia. Algo que para nosotros quizá ya es una discusión superada, pero en aquel tiempo era preponderante y era lo que la gente creía al respecto. ¿Ya? Una cosa, tenía algo positivo esta nomenclatura en eje, en que permitía quizás un poco organizar los niveles diagnósticos, ¿cierto? Pero también caía un poco en la paradoja de que nosotros no sabíamos cómo codificar ciertas dificultades que nosotros observábamos.
Entonces aquí, por ejemplo, si tengo aquí a Pepito, ¿cierto? Y fue al psiquiatra, digámoslo, en la era del DSM-4, él podría haber sido diagnosticado así, ¿cierto? Y el psiquiatra tendría que haber hecho esta clasificación, particularmente para describir cuál era su psicopatología. En el eje 1, ¿cierto? Los trastornos que requieren de atención médica, en este caso aquí también ya sabemos la antigua categoría de trastornos de Asperger, lo que conocemos como trastorno del espectro autista, y aquí en el eje 2, ¿cierto? De retraso mental. Fíjense que yo pensé en cómo describir el caso y sin querer recreé algunos de algunos casos que yo vi en mi misma carrera, y la verdad es que tratar de separar cada diagnóstico en cada nivel puede ser un poco contraintuitivo, porque nosotros sabemos que hoy en día la psicología ya no habla de tanto de clasificar o de taxonomizar, ¿cierto? Los eventos, sino que tratamos de más bien abarcarlos en su conjunto. Pero bueno, esto sería un diagnóstico según esta era y este sistema de clasificación del DSM-4. Fíjense que en el eje 3, perdón, en el eje 3 iban las condiciones de salud, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, una leucemia. Y en los dos últimos ejes ya habían factores más ligados al contexto o más ligados al ambiente. También el último eje incluía una valoración de la funcionalidad. Bueno, ¿qué pasaba con esto del DSM-4 y cómo se veía, perdón, el FIL en aquel entonces? Bueno, según el libro, ¿cierto?, lo definía como capacidad intelectual límite, y lo definía como una persona, ¿cierto?, que tenía simplemente un CI entre 71 y 84 puntos, ¿ya? Y eso era todo lo que nos definía el DSM-4, ¿cierto?, sobre esta noción de funcionamiento intelectual limítrofe, en aquel entonces, capacidad intelectual límite. Fíjense que el tema de los nombres es un poco curioso porque límite, limítrofe, dentro de la misma psiquiatría se han utilizado de distintas formas, entonces que digan limítrofe, limítrofe o límite, perdón, puede generar confusiones. Por ejemplo, ustedes no sé si saben, está el trastorno límite de la personalidad, o está, bueno, la categoría de la escala Begler, ¿cierto? En aquel entonces era limítrofe, entonces se jugaba un poco con eso y podía ser un poco más confuso. Fíjense que en el DSM no daban más explicación que esto, pero sí aclaraban de que esta condición se tenía que codificar en el eje 2. Era algo como súper recordatorio. No sabían quizás por qué, pero siempre recalcaban, se clasifica en el eje 2, se clasifica en el eje 2, lo cual que a uno le podría generar bastante confusión. También fíjense que aquí si volvemos un poco al criterio estadístico, ¿cierto? Se le llama capacidad intelectual límite porque, como ustedes bien saben, está esta como categoría entre medio de lo que sería el desempeño promedio y lo que es la discapacidad intelectual. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, aquí en esta curva normal, en esta campana de Gauss, ¿cierto?, donde la puntuación del índice de coeficiente intelectual es 100, generalmente nosotros para establecer una discapacidad intelectual, bueno, más bien para establecer la dificultad en el funcionamiento intelectual, el criterio A de la discapacidad intelectual, tienen que haber 2 desviaciones estándar por debajo del promedio, vale decir que de 69 para abajo. ¿Por qué está surgiendo un poco esta nomenclatura? Porque los investigadores y las personas en el mundo clínico observaban que habían personas que no llegaban a esta categoría de discapacidad intelectual, ¿cierto? Pero sí presentaban dificultades, y empezó con el tiempo a formarse este interés por este rango de la población. Los que están un poquito más a la izquierda de la curva, ¿cierto? Y el DSM empezó a catalogarlo como una dificultad solo si es que esto empezaba a traer dificultades en el contexto, o se tornaban como un objeto de atención clínica debido a esta dificultad, ¿ya? Eso dice el DSM-4 en aquel entonces. Sin embargo, también en aquel tiempo no había mucha investigación en torno a este tema,
Y fíjense que en el mismo libro dice, para diferenciar el retraso mental leve de la discapacidad intelectual, se requiere una cuidadosa consideración de toda la información disponible. Y eso es todo lo que dice sobre funcionamiento intelectual limítrofe, en aquel entonces capacidad intelectual límite, en la versión número 4 del DSM. Ustedes dirán, ¿cierto? Es bastante poco, escueto, y sí, la verdad es que era muy, muy poquita la información que se tenía en aquel entonces. Y como yo les comentaba, ¿cierto? Uno encontraba raro que a pesar de que fuera tan escueto, siempre dijeran, se codifica en el eje 2, se codifica en el eje 2. Entonces, ¿qué pasa? Están relegando al final una dificultad a la intelectual como algo relativo a la personalidad. Esa es la duda que uno podría generarse, ¿ya? Por otro lado, ¿cierto? Ya en Chile, en 2019, ¿cierto? Se dio el decreto que permitía que las personas pudieran tener subvenciones para el sistema educativo para poder tratar las necesidades educativas especiales, ¿cierto? Y aquí surge el decreto 170. ¿Cómo está tipificado el decreto 170 el funcionamiento intelectual limítrofe en un origen? Fíjense que en el párrafo que menciona la discapacidad intelectual, este comienza como retraso leve, no, retraso mental, para después cambiar a mencionarlo de que ahora actualmente se le va a llamar discapacidad intelectual, y refiere la categoría límite solo como una categoría extra del diagnóstico de discapacidad intelectual. No existía antes como un diagnóstico propiamente tal. Y eso es lo que en la mayoría de los casos, ¿cierto? Los profesionales que trabajamos más desde la neuropsicología abogábamos que en realidad no podemos considerar funcionamiento intelectual limítrofe como un síndrome o como una condición del neurodesarrollo, así como por ejemplo el TDAH o un trastorno del lenguaje. Ya fíjense que en el en el decreto 170, solamente se menciona la categoría límite como parte del diagnóstico de discapacidad intelectual y incluye que los evaluados que tengan entre 70 y 79 puntos, ellos podrían acceder a la subvención de manera transitoria, solo desde los 6 años, a partir de los 6 años. Y esto tiene un poco de sentido porque solamente podemos evaluar o hacer una evaluación de funcionamiento intelectual con una escala de inteligencia en Chile desde los 6 años, porque no tenemos más instrumentos disponibles. Recuerden que BIS 3 en aquel entonces era desde los 6 años en adelante. Y bueno, aquí el decreto menciona que para poder establecer este diagnóstico, ¿cierto? Teníamos que utilizar la escala Wechsler de inteligencia para niños, tercera edición, ¿cierto? O la más reciente, hasta que otra la reemplace, ¿sí? Como ustedes sabrán, ¿cierto? BIS 3 contaba con un sistema de clasificaciones, ¿cierto? De los descriptores cualitativos del CI total. Y fíjense que aquí, en la categoría limítrofe, está dentro de como un descriptor cualitativo de BIS 3. Por ende, nosotros asumimos, y yo personalmente creo que de ahí sacaron un poco, se basaron un poquito también para acuñar aquí limítrofe también. Si bien es cierto, esto está basado según el CIE-10, que es la clasificación internacional de las enfermedades, que es lo que adscribe el Ministerio de Chile y también el Sistema de Salud chileno como la manera para clasificar enfermedades en nuestro sistema de salud. Aún así, es imposible no hacer eco en que claramente aquí la puntuación entre 70 y 79 con el BIS 3 nos hacía clarito el panorama, ¿cierto? Esta puntuación significaba este rango. Ahora, ¿qué pasa cuando llega el 2013? Con el 2013 llegó el cambio al DSM-5 y la evaluación multiaxial se reemplazó por una, aquí me comí una letra, ¿cierto? Que era una mirada más dimensional. Ya esto implicó también algunos cambios en las nomenclaturas, como por ejemplo, ahora tenemos los trastornos del neurodesarrollo, y ya por fin aquí ya vamos a hablar de discapacidad intelectual, algo que, genial, ¿cierto? Nosotros sabemos la importancia del lenguaje y sabemos que hablar de retraso mental, además de solamente ser un tema anticuado, genera un poco de estigma y genera cierta segregación.
Con lo mismo ahora este diagnóstico que teníamos antes, ¿cierto? Con el nuevo cambio del DSM-5, ¿cierto? Ahora quedaría algo más como esto: trastorno del espectro del autismo, con necesidad de ayuda en la comunicación social, y ayuda muy notable en comportamientos restrictivos y repetitivos, con déficit intelectual acompañante, de nivel moderado, y con problemas académicos o educativos. Fíjense que ahí también ya al abolir esta línea de los ejes, tenemos un diagnóstico mucho más simple, fácil de codificar, quizás más holístico, digámoslo así, pero también trae algunas dificultades. Porque fíjense que algunas personas, el cambio del sistema multiaxial al DSM-5, que era más abierto, más dimensional, más enfocado en el ciclo vital, les generó algunas dificultades de la transición. Y ahí algunos autores sugieren que se codifiquen estas problemáticas contextuales o estas problemáticas relacionadas con factores biopsicosociales como un código aparte. Y aquí generó el código V, que en la CIE-10 es el código Z, que son estas condiciones asociadas al contexto. Y también hubo un reemplazo para el eje 5 de este sistema. ¿Qué pasa? Ahora, el DSM-5 no incluyó muchas categorías nuevas o muchas adecuaciones a este tema de funcionamiento intelectual limítrofe. Simplemente, bueno, le cambia el nombre, ya no habla de capacidad sino de funcionamiento, pero en el fondo es más de lo mismo, y trae esto como una consecuencia algo negativo. Ahora, la codificación de este funcionamiento intelectual limítrofe quedaría en este código V, que era este reemplazo de las categorías contextuales. Entonces, al parecer, tenemos una historia en la que, primero, el retraso mental, alias retraso mental, bueno, la discapacidad intelectual, se codificaba como un tema asociado a la personalidad. Ahora, según el DSM-5, tenemos la discapacidad intelectual ya como un diagnóstico propiamente tal, como trastorno del neurodesarrollo, pero para estas personas que tendrían un funcionamiento intelectual límite, que no sería una discapacidad intelectual, pero que sí presentan estas puntuaciones, ahora la relegaron como a un nivel de algo contextual. Yo me pregunto, y aquí la gran pregunta que nos hacemos todos: ¿será que esto es inofensivo? ¿Que estos cambios constantes que han ocurrido en las clasificaciones serán inofensivos, serán inocuos para la población? La verdad es que no. Esto trae mucha confusión, no solamente a los pacientes, sino también incluso a nosotros los clínicos. Y yo creo que es muy importante que nosotros, como personas que trabajamos evaluando personas, que trabajamos interviniendo en población con dificultades o con necesidades educativas especiales, tener en mente o saber eh, cómo ha derivado lo que estamos trabajando actualmente, y este debate es muy necesario. ¿Ya? Por ejemplo, a medida que salió el DSM-5, bueno, yo me acuerdo que estaba entregado, como les comenté, una profesora psiquiatra, ella nos comentaba que en Europa fue muy cuestionado el DSM-5, porque también habían descubierto algunos conflictos de intereses, algunos apoyos de las farmacéuticas por ahí, por allá, y fue muy polémico. Yo recuerdo ese momento, porque bueno, para mí era como el primer DSM en realidad que estudié. No estudié nunca el DSM-4 a profundidad, pero ella comentaba que había mucha reacción en contra. Sin embargo, ¿qué es lo que pasó? Muchos autores plantearon la problemática de que finalmente con el funcionamiento intelectual limítrofe tenemos una deuda súper grande, porque es una categoría que no está bien definida, no está muy estudiada, no sabemos a lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos de funcionamiento intelectual limítrofe, ¿cierto? Y tampoco sabemos su relación con otros trastornos. Aquí hay un debate taxonómico, y con taxonomía hago referencia de cómo definimos la etiqueta, cómo definimos la clasificación. Por un lado, estos mismos autores de este artículo muy bueno, ¿cierto? Que, bueno, ya es un poco desactualizado, salió el 2013, pero plantea muy bien el debate de qué es lo que estamos hablando, ¿cierto? Nos hace la pregunta si el funcionamiento intelectual limítrofe es una enfermedad, que es un poco la postura que
plantearía la Asociación Internacional de Psiquiatría, o si sería una discapacidad y se tendría que clasificar más bien con la CIF, con la evaluación y la funcionalidad, no como una enfermedad propiamente tal. Este es un debate que ha ido tornando a lo largo del tiempo, y cuando nosotros volvemos a nuestro contexto en Chile, en esta versión de las orientaciones técnicas del PIE de 2013, vemos que se hace una separación entre ya necesidades educativas especiales de carácter permanente y de carácter transitorio más claras. Y acá digo más claras porque en el decreto 170, en la ley en 2019, cuando se salió, no detallaba con tanta claridad como lo está haciendo ahora. Fíjense que aquí, bueno, la separación entre necesidades educativas permanentes y transitorias es importante de verificar, porque la discapacidad intelectual sería una de carácter permanente, pero el FIL caería como algo transitorio. Y fíjense que aquí se define lo transitorio como aquellas que no son permanentes, que presentan los alumnos en algún momento de su vida escolar. ¿Ya? Y aquí yo creo que la definición, si bien es cierto, trataba de apuntar a que iban a clasificar aquellas condiciones en las que la persona posiblemente iba a requerir subvención a largo plazo versus otras que iba a recibir por un momento acotado. El nombre que se utilizó pudo haber generado cierto daño o cierta dificultad, porque nosotros no podríamos concebir, ahora como les voy a mostrar más adelante, que hay fields que van a ser solamente transitorios, ¿ya? De hecho, queda el debate. El hecho de que algo esté catalogado como transitorio es que después de que sale del pie se cura, se mejora. No, ¿cierto? Nosotros sabemos, y aquí este es un debate que yo he hecho en otros cursos también, está catalogado el trastorno de déficit atencional como una necesidad de carácter transitorio, cuando sabemos todos que el TDA es una condición del neurodesarrollo que puede entrar quizá en remisión, pero del cerebro con TDA siempre va a, a mostrar quizá alguna dificultad o va a requerir ciertos apoyos o ciertas facilidades para poder funcionar de la manera más óptima. Entonces la distinción entre transitorio y permanente, yo creo que permeó un poco la discusión y hace creer a los trabajadores de la salud o a las personas que trabajamos en este mundillo, ¿cierto? Que hay condiciones que se desaparecen y otras que se quedan, ¿ya? Ahí les dejo un poco esa reflexión porque vamos a ver un poquito que ya no debiésemos pensar tan así, ¿ya? Bueno, en las instrucciones aquí volvieron a dar relevancia al rol del médico, entonces que señalan que en cualquier momento de evaluación, ¿cierto?, tenía que estar un médico como gestionando y tiene que estar valorando su estado de salud en todo momento. Y fíjense, bueno, aquí el ministerio, ¿cierto?, señala que la manera en que clasifican la información, ¿cierto?, o clasifican el FIL va de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Y menciona que los evaluados, los estudiantes que tengan un coeficiente intelectual bajo en rango promedio, ¿cierto?, van a tener que tener también una evaluación médica para poder evaluar riesgos, vulnerabilidades o problemas de salud que podrían tener o trastornos del neurodesarrollo. Fíjense aquí otra cosa, en el decreto 170, bueno, más bien en la guía clínica de 2013, agrega y menciona nuevamente el FIL, pero incluyendo la dificultad en el funcionamiento adaptativo también como parte de. Y, ¿cierto? Bueno, ¿qué decía esta guía con respecto al FIL, ¿cierto? Estos son un poco las tareas, las temáticas que tendría que hacer el evaluado, ¿cierto?, para poder ver si tiene que continuar o egresa del programa. Y fíjense que aquí, bueno, el rol del psicólogo sería simplemente evaluar
si hay o no, si todavía existe o no un funcionamiento intelectual disminuido, ¿cierto? Con la evaluación de inteligencia y también con la evaluación de la conducta adaptativa. Ahora, ¿qué pasa? En 2017 el debate empezó a tomar otros rumbos, también empezaron a incluirse más actores, ¿cierto? Y ahí yo mencioné, ¿cierto?, la declaración de Girona, la cual la vamos a ver más adelante, pero antes de eso les quiero contrastar un poco con la última guía que ha sacado el Ministerio sobre el programa de integración escolar. Esta guía es de julio de 2017. Fíjense que aquí ellos introdujeron la idea de que para que alguien tenga que entrar en el PIE, no solamente tiene que tener un trastorno, sino que también tiene que haber una afectación en lo educativo a raíz de este trastorno. Entonces, por ejemplo, si yo tengo déficit atencional, ¿me genera una necesidad educativa especial? Si no me genera una necesidad educativa especial, no tengo que ingresar al PIE. Pero si al tener trastorno de déficit atencional con hiperactividad sí me genera una necesidad educativa especial, ahí sí tendría que entrar, ¿ya? Esto puede parecer muy obvio y muy básico, pero ¿qué ocurre? Generalmente en Chile pasó que estábamos evaluando tanto que nos basábamos únicamente en los resultados de las pruebas para poder establecer diagnósticos para que entraran o no al sistema. Y bueno, ustedes también conocerán que la misma normativa, el mismo sistema, cómo funciona, a veces requiere cierta cantidad de números de diagnósticos que también ensucia un poco este mismo proceso. El punto es que antes teníamos la costumbre de evaluar, evaluar, evaluar y evaluar, ¿cierto? No había quizá un paso previo al decir ya, la verdad es que hay una dificultad evidente, ¿cierto? Que esté generando una afectación en lo educativo, y ahí sí, uno diría, ya, ahora sí uno debiese evaluar realmente o no. Como que debido a que fue el auge de la incorporación de los profesionales de evaluación, ¿cierto? Y de intervención, se empezó a dar mucho énfasis en la evaluación en Chile en ese entonces. ¿Ya? Y ahora, bueno, fíjense cómo define esta guía del PIE el funcionamiento intelectual limítrofe. Dice rendimiento en pruebas de coeficiente intelectual en rango limítrofe. Fíjense que ya no habla tanto de funcionamiento, sino que habla de que ya hay un rendimiento en las pruebas de coeficiente intelectual en rango límite. ¿Ya? Fíjense como que esta idea de que una persona tenga un funcionamiento intelectual limítrofe está hablando de como de que hay una categoría o una condición de por medio. Ahora fíjense que el lenguaje que está utilizando es que haya un rendimiento en rango límite. ¿Ya? Bueno, ahí lo define, ¿cierto? De que es la puntuación entre 70 y 79, ¿cierto? Según la prueba psicométrica de coeficiente intelectual. Y también aquí incluye que debe haber dificultades en la conducta adaptativa. Esta se debe evaluar con instrumentos estandarizados. ¿Ya? También aquí habla, según el decreto, ¿cierto? Y la última guía, ¿cierto? Quienes debieran ser los que emiten el diagnóstico. Y aquí fíjense que ahora el psicólogo puede emitir el diagnóstico para el programa del PIE de coeficiente intelectual del rango limítrofe, ¿cierto? Y aquí relega que el médico pueda hacer una evaluación de salud para agregar información extra, pero no va a ser requisito para que se emita el diagnóstico, lo cual es bueno en ese sentido porque yo recuerdo en aquel entonces, entre el 2013 y 2018, ¿cierto? Eh, hubo harto énfasis y harta demanda por el tema de la evaluación médica también en los PIE. También, ¿cierto? Dice que según el decreto, ¿cierto? Este diagnóstico va a poder ser emitido desde primero básico a partir de los 6 años de edad, por el mismo tema de que tiene que estar la escala de inteligencia disponible para poder ser evaluada, ¿ya? Fíjense, aquí en una asesoría técnica parlamentaria, ¿cierto? Se hizo un catastro o se hizo una evaluación de cómo es el mundo de los alumnos con necesidades educativas especiales en Chile, y fíjense que encontraron que en los establecimientos de educación regular, en al menos
al menos el 23% de los estudiantes, ¿cierto?, ingresados al sistema tendrían un coeficiente intelectual en rango limítrofe, lo cual es, digámoslo así, es mayor que la prevalencia de TDAH. Uno podría preguntarse, y también preguntarse a sí mismo, ¿por qué se da esta condición de tal manera? Fíjense que todavía sigue ganando la dificultad en el aprendizaje como la razón por la cual entran a los programas de integración, pero el coeficiente intelectual limítrofe no deja de ser algo importante, es casi un cuarto de estos alumnos. ¿Sí? También, ¿qué se ha mencionado sobre el funcionamiento intelectual limítrofe? Como ustedes saben, ¿cierto? El FIL está todavía catalogado como una necesidad de carácter transitoria. Esto implicaría que se tiene que evaluar al ingreso y después al finalizar 2 años de estancia en el programa. Y fíjense que en este último artículo, que es una preguntas y respuestas del año 2022, exige que para la evaluación de FIL se tienen que usar pruebas estandarizadas, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice que en algunos casos, como por ejemplo para TEL, FIL y DIL, ¿cierto?, se usa el BISC, o para las dificultades específicas del aprendizaje se tienen que utilizar pruebas estandarizadas que estén en Chile. Ahí yo agregaría que más que el WISC también tenemos ABAS 2 estandarizado en Chile, y si queremos explorar la conducta adaptativa, tendríamos que también utilizar esa escala porque es la única que está estandarizada con baremos chilenos en este entonces. ¿Sí? Entonces ahora, ¿cierto?, en base a esta declaración de Girona que les comenté, ¿qué es o qué sería actualmente el FIL? Y aquí pongo el qué sería porque está el debate si uno lo consideraría o no como un diagnóstico o como una condición de salud propiamente tal. La declaración de Girona fue un grupo de profesionales de España quienes decidieron hacer un grupo y consensos a partir de qué hacer con la población que presenta un funcionamiento intelectual limítrofe. Y fíjense que, bueno, aquí entre ellos, Martínez y Leal es uno de los autores que estaba en el otro artículo que les mencioné en 2013, que problematizó esta misma temática. Fíjense que definirían como el funcionamiento intelectual limítrofe como una metacondición de salud, ¿ya? Y acá cuando hablamos de metacondición de salud, yo creo que enfatiza un poco la esencia del FIL en dos cosas. Existe, es real, pero no es una enfermedad propiamente tal, sino que, digámoslo así, es una consecuencia, o digámoslo así, es un metasíndrome que puede estar asociado con otras comorbilidades más. No tenemos aquí, por ejemplo, un gen responsable, no tenemos un mecanismo etiológico claramente definido, es multifactorial, ¿cierto? Y cuando habla de metacondiciones, porque al final sí puede afectar otras condiciones de la vida diaria, ¿ya? Aquí ellos definen, ¿cierto?, que el funcionamiento intelectual afectaría entre 70 y 85, y dice que ellos podrían presentar limitaciones en la conducta adaptativa. Y el podrían, aquí yo lo subrayé y lo puse en negrita, porque ellos establecen que pueden haber FIL que podrían tener limitaciones en la conducta adaptativa, como también puede que no. Y esto es algo muy importante de destacar. Si una comisión de expertos levanta la idea de que las personas con un CI en ese rango, algunos sí podrían tener limitaciones y otros podrían no tenerlas, es importante de visibilizar, ¿ya? Entonces, aquí, digámoslo, el FIL, según la Convención de Girona, ¿cierto?, establecería que podría o no tener limitación en la conducta adaptativa. ¿Qué otra cosa? Bueno, más profundizando un poco más sobre eso, ¿cierto? Ellos establecen que las personas que no tendrían limitación en la conducta adaptativa no tendrían que ser diagnosticadas
con una metacondición de salud, ¿ya? ¿Qué dice aquí esto entre líneas? Ya, yo evalúo a una persona, la persona me sale entre 70 y 85, ya, su descripción de la prueba es de un funcionamiento intelectual limítrofe, ¿cierto? Pero esto no va a constituir una metacondición de salud si es que no está afectada la conducta adaptativa propiamente tal. Y fíjense, la evaluación no debería limitarse únicamente a evaluaciones a evaluaciones de CI total, que es algo que también está pasando en el mundo de la discapacidad intelectual. Hoy en día, la evaluación del funcionamiento intelectual, si bien es cierto, sigue siendo el primer paso de la evaluación de discapacidad intelectual, ya no es el más importante. Ahora estamos viendo que, por el contrario, la conducta adaptativa pasa a ser más relevante porque es a raíz de la conducta adaptativa que vamos a determinar la cantidad de apoyos que va a requerir una persona. Entonces, según esto, una puntuación de FIL no constituye un FIL netamente tal, sino que tiene que tener una limitación en la conducta adaptativa. Y ellos también catalogan algo muy interesante, que señalan que podrían haber dos tipos de orígenes del FIL, ¿cierto? El funcionamiento intelectual limítrofe que podría estar relacionado con síndromes, desórdenes o enfermedades de neurodesarrollo que ya están descritas, y aquí en este punto puedo relacionar, por ejemplo, una posible comorbilidad con un trastorno del aprendizaje, una posible comorbilidad con un déficit atencional o con alguien del espectro autista. Pero también ellos establecen que podría ocurrir FIL con síndrome, desórdenes o enfermedades que no han sido estudiadas todavía, y que eso debiésemos hacerlo consciente. Entonces aquí algo importante es que no necesariamente porque hay una puntuación en rango limítrofe va a corresponder a una condición neurológica o no necesariamente a un origen más cognitivo como estamos acostumbrados, ¿sí? Aquí quiero compartir algunos artículos que encontré. Aquí encontré un artículo de una universidad polaca que me llamó mucho la atención, y la verdad es que, bueno, para poder leer el resto tuve que usar el traductor, porque acá solamente pusieron el abstract en inglés, pero fíjense que en Polonia, ¿cierto?, utilizando el BISC-R, que era la escala que tenían disponible, este es un artículo de 2021, o sea, salió hace 2 años, hicieron un análisis factorial, ¿cierto?, para encontrar clusters en aquellos evaluados que tengan un porcentaje de FIL entre 71 y 84. ¿Y qué encontraron ellos? Ellos encontraron al menos 4 tipos de clústeres que explicaban la funcionalidad en estos chicos. Un primer clúster era aquellos que tenían un déficit severo en habilidades verbales, ¿ya? Mientras que las habilidades visoespaciales estaban en un rango promedio. Estaban los otros que tenían dificultades en memoria a corto plazo y atención, y yo los quise denominar aquí como ejecutivos. Ustedes sabrán que el BISC-R tenía la escala verbal y la escala ejecutiva, ¿cierto? Estaba también otro grupo de estudiantes que tenían un desempeño en las pruebas de aritmética, claves, informática y retención de dígitos bajo el promedio, y esto se le conocía como un perfil ACID. Esto es por la sigla en inglés, Aritmética, Coding, Information, Digits, que Kaufman, en un estudio en el 75, catalogó diciendo que este era un grupo de pruebas en las que generalmente los estudiantes con dificultades del aprendizaje puntuaban bajo. Entonces estaban estos chicos que tenían este perfil en las pruebas más ligados a los conocimientos académicos más bajos, ¿cierto? Ustedes sabrán que aritmética tiene una alta relación con el desempeño y la capacidad del aprovechamiento matemático. Información tiene mucho que ver de inteligencia cristalizada, ¿cierto? Y eso puede estar ligado también al acceso al aprendizaje. Y clave y retención de dígitos son 2 pruebas que componen los índices de procesamiento de información. Entonces, según ellos, encontraron este mismo patrón que describió Kaufman. Y por último están los chicos que tenían un perfil plano en el que ambas habilidades, las de verbal y de ejecución, estaban en desempeño libre.
Si bien es cierto, este no es un intento para poder clasificar los perfiles de los estudiantes con FIL, sí es una buena iniciativa, la que nosotros podríamos preguntarnos y quizás levantar la pregunta: ¿cómo es la caracterización de los evaluados en Chile que están diagnosticados con funcionamiento intelectual limítrofe? Ustedes saben, ¿cierto? Doy clases sobre las escalas Beckler, cómo evaluarlas, ¿cierto? Sobre todo B5 actualmente tiene muy bien definidos sus constructos y tiene muchas más restricciones y mucho más claro en lo que pretende medir. Sería interesante verificar cómo se distribuyen estas puntuaciones bajas en los perfiles de los niños con FIL. Porque en el fondo, ustedes podrán recordar, ¿cierto?, en la medición del CI total, tienen que equilibrar ciertas cargas factoriales, ¿cierto? Por ejemplo, en el B5 hay pruebas de conocimiento cristalizado, de razonamiento fluido, son 2 y 2 cada una, mientras que las de visoespacial, velocidad de procesamiento y memoria de trabajo solamente hay una. Entonces sería interesante levantar la necesidad aquí, y yo creo que aquí, si alguien me escuchara y le llamaría la atención, sería un campo muy importante de levantar datos duros en Chile. También aquí hay otro artículo, que este es de Finlandia, y hicieron un análisis sobre una cohorte de estudiantes que tenían funcionamiento intelectual limítrofe, y entre algunas cosas que ellos destacaban, ¿cierto?, era de que particularmente las familias de estos chicos consultaban debido a que presentaban rezagos en el desarrollo. Eso era un indicador clave para ellos. También encontraron que, bueno, ahí la metodología no la puedo explicar ahora por un tema del tiempo, ¿cierto? Pero los invito a que vean la referencia, es muy buen artículo. Hablan de que al final ellos, en 2 evaluaciones, la gran mayoría de ellos, la puntuación en las escalas Beckler tendía a disminuir con el tiempo, y algunos, el funcionamiento intelectual limítrofe se convertía después en discapacidad intelectual. Y bueno, también aquí otro exponente muy importante que quisiera nombrar aquí es el trabajo de David Escudero, que es un psicólogo fundador de una ONG en España, que ha abordado mucho el tema del funcionamiento intelectual limítrofe. Y fíjense que cita aquí un trabajo en el que muestra cuáles son los posibles factores psicosociales que preceden a la psicopatología en personas con FIL. Y fíjense que aquí hay mucho evento, mucho componente del cual nosotros quizá diríamos, nunca pensé que podría haber de relación con psicopatología en personas con funcionamiento intelectual limítrofe, pero sí. Por ejemplo, estrés familiar, necesidad o dependencia de las personas de apoyo, experiencias del fracaso, dificultades emocionales, estilos de personalidad patológicos. Ustedes pueden ver que efectivamente hay un área del FIL que nosotros no hemos estudiado, y que, como dijeron muy bien en la declaración de Girona, hay muchas otras procesos que aún aquí quedan por descubrir. ¿Ya? ¿Qué hay que tener en cuenta para ir finalizando esta parte? Les quiero dar algunos consejos, algunas highlights que pude encontrar a medida que hacía esta pequeña investigación. Primero, ¿cierto? Vamos a encontrar el funcionamiento intelectual limítrofe ligado a trastornos del desarrollo mucho más estudiado en profundidad, ¿ya? Y posible también observar que va a haber mucho FIL que va a tener una comorbilidad de por medio. Es muy importante que nosotros podamos ver más allá del número y tratemos de explicar el por qué esa puntuación salió en ese rango. Como yo les dije, y podemos ver aquí, posiblemente chicos con problemas en el neurodesarrollo, cuyo CI total va a estar influenciado negativamente por pruebas de velocidad de procesamiento y memoria de trabajo, van a puntuar bajo. Y ahí, por ejemplo, en el B5 vamos a poder utilizar quizá otros indicadores, utilizar el índice de habilidad general, el índice no verbal, como estimadores para ver si realmente las habilidades generales están en un rango limítrofe o no. También, ¿qué pasa con los FIL que no han sido, que no son necesariamente
ligados a trastornos ya estudiados desde el neurodesarrollo, que podrá hacer que conlleven a ese rendimiento. Ustedes saben que al momento de rendir una prueba de evaluación, ¿cierto? Está el error de medición y están todos los factores asociados a un posible mal rendimiento. El estrés, que el chico no haya desayunado, que el chico tenga secuelas de algún otro trastorno. Por ejemplo, yo les comentaba a mis alumnos, ¿cierto?, cómo las secuelas cognitivas del cáncer a veces influyen en las mediciones de velocidad de procesamiento y memoria de trabajo. Esto está detallado que puede influir. Pero ¿qué pasa también, por ejemplo, con situaciones de maltrato, con chicos con una historia vincular negativa, con un apego ansioso, apegos desorganizados, etcétera, etcétera? Algo que quizás a futuro se tenga que levantar la necesidad. Y también, ligándolo a nuestro sistema en Chile, ¿cómo evaluamos la vulnerabilidad psicosocial como un posible factor que esté influyendo en los resultados de pruebas de inteligencia? Y bueno, mis últimos consejos, ¿cierto? No patologicen una puntuación baja en las pruebas de inteligencia. Vimos que para la declaración de Girona, ¿cierto? Para este grupo de expertos, vamos a tener una persona en funcionamiento intelectual limítrofe solo cuando este funcionamiento además afecta su conducta adaptativa. Entonces, en ese sentido, la evaluación de la conducta adaptativa es clave. Y también recuerden que FIL de por sí es un diagnóstico que está definido en el decreto 170 como un trastorno diagnóstico transitorio. Es probable que los chicos puedan, puedan cambiar sus puntuaciones. Recuerden que también el tiempo que estuvimos en pandemia posiblemente va a arrojar muchos diagnósticos de funcionamiento intelectual limítrofe, pero por otros factores que no tienen que ver con un tema del neurodesarrollo y que vamos a tener que investigar o estudiar después en un futuro. Así que es normal que hayan altas, es normal que hayan cambios, y en ese sentido esto nos llama un poco a la responsabilidad de que los diagnósticos los tenemos que hacer con mucho más que simplemente mirar el resultado del test. ¿Sí? Eso sería este pequeño seminario. Aquí ahora les doy el espacio a las preguntas. Ahí no sé, Grecia, si usted va a moderar o cómo hacemos para repartir, repartir los tiempos, ver quién parte primero para las preguntas. Sí, profesor, dan para 3 preguntas. Vamos con la primera. Ya. Ya, sí, bueno, ya escucharon a Grecia, ¿cierto? Vamos a poder responder 3 preguntas solamente. No sé si a lo mejor en vez de levantar la mano las pueden escribir y yo alcanzo a responder 3 de las que yo veo que se repitan más o menos. Estoy solicitando para reactivar el audio a las personas. Tienen que aceptar la invitación. Ya. Bueno, ahí Grecia va, fíjense los que tienen preguntas, que les active su audio. Hola, Hola, hola. soy Gabriela. Hice el WISC con usted hace unos meses atrás y estoy haciendo mi práctica en colegio en programa PIE. Una de las cosas que más me llama la atención es exactamente lo que usted nombraba, de que el FIL y el TDA se nomenclaturan como trastornos transitorios. Pero aparte de eso, otra cosa que me llama mucho la atención es que el psicólogo tiene muy poca participación en las adecuaciones curriculares, siendo que parte fundamental del proceso de adecuar objetivos, aprendizajes y didáctica parten desde el profesional de la psicología, que considero yo uno de los que tiene más habilidades y herramientas para poder orientar respecto a este trabajo. Y a mí personalmente mi proyecto de práctica está enmarcado en adecuaciones curricular y triple concordancia, cosa que no se habla mucho y que me interesaría que también a futuro fuera parte importante de este tipo de seminarios y discusiones, porque nos estamos quedando atrás, muy atrás. Eso era, más que pregunta, era como acotar el tema del currículum. Súper, Gabriela, gracias. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que
Bueno, el rol del psicólogo siempre va a estar desde de asistente en la educación, ¿cierto? Porque en realidad el profesor, el educador, el que conoce todas las técnicas de estudio, todo el contenido que tiene que enseñar, ¿cierto? Pero, como tú bien dices, ahí nosotros somos asistentes clave, ¿cierto? En dosificar la información, en generar adecuaciones, en generar estrategias para poder facilitar el aprendizaje a estos chicos es importante. Yo creo que ahí tenemos que tratar de establecer puentes más con los especialistas de la educación. ¿Sabes? Si puedes, escríbeme un correo eh, eh, mm, planteándome este tema de nuevo. Me gustaría después yo incluirlo en mi, en mis futuras presentaciones. Yo creo que es súper relevante lo que mencionas, porque al final esa es la parte em, práctica, ¿cierto? La intervención, la que nosotros debiésemos apuntar a llegar, y eso es lo que falta en Chile, falta que desarrollemos. Y que también el ministerio, ¿cierto? Las autoridades puedan establecer algunos lineamientos. Así que súper buena tu intervención, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Hola. Mi nombre es Arpa. Bueno, no sé, no me conoce, pero yo tengo lo que usted mencionó, discapacidad intelectual leve. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, eso no se nota, pero o sea, esto no le pregunta, pero más para ayudar, nuestro amigo Jan Payet puede ayudar un poquito más. Porque Jan Payet estudia el desarrollo cognitivo de los niños y niñas. Jean Piaget decía que los niños y niñas tenían que pasar las 4 etapas de desarrollo cognitivo. Etapa sensorial-motor, desde los 0 desde que nace hasta los 2 años. Etapa preoperacional de los 2 a los 7 años. Etapa de operaciones concretas de los 7 a los 11 años. Y etapa de operaciones formales de los 11 años en adelante. Porque la discapacidad intelectual y el funcionamiento intelectual limítrofe viene del desarrollo cognitivo de los niños, cuando tienen una dificultad de aprendizaje, y entonces hay que verlo con esa etapa, con esas 4 etapas, y verlo desde antes, desde que nace, porque ya la discapacidad intelectual viene desde el nacimiento, cuando la mamá tiene complicaciones en el parto o el niño deja de respirar, puede ser como una hipoxia o anoxia, y ahí de eso es de nacimiento, se diagnostica antes de los 18 años. Sí, totalmente de acuerdo, tienes razón. Sí, es bueno siempre recordar, Piaget hizo mucho por el desarrollo cognitivo de los niños, así que es muy buen referente. Gracias, Amber. Sí, ¿quién más? Creo que yo. Ya, No sé si se escucha. sí, sí se escucha. Ya, mi nombre es Cecilia Olivares. Yo estoy hablando desde Diego de Almagro, que está en la región de Atacama. Y bueno, mi pregunta, y más que nada también como una reflexión, no sé, tiene que ver con lo que decía la primera persona que habló. Algo pasa en los pies, algo que está mal, o sea, de verdad que no cuesta entender a veces. Acá en Diego de Almagro yo pertenezco a una agrupación que acoge y da apoyo a muchas familias que tienen entre ellos algún hijo, una hija o algún familiar con algún diagnóstico o alguna discapacidad, no solamente autismo. Y pasa que en la escuela donde está mi hijo, eh, yo he visto muy de cerca por las familias que pertenecen a la agrupación a niños que han sido diagnosticados en la escuela con un déficit intelectual. Por lo general a las familias les aterra cuando les avisan que el hijo o la hija tiene un diagnóstico, pero muy poquitas personas, muy pocas familias tienen los recursos suficientes para salir afuera y confirmar o descartar. Pero hay 3 familias que han sido diagnosticadas en la escuela con el déficit intelectual, o sea, con la discapacidad intelectual, y uno cuando volvió de afuera, en la escuela no vieron el autismo.
Otro, cuando volvió de afuera, en la escuela no se dieron cuenta del trastorno de déficit atencional. Y otro más, cuando volvió, en realidad era FIL. ¿Qué seguridad puede dar un establecimiento, el profesional que hace las pruebas, para que una familia no tenga la necesidad de salir y confiar en lo que le están diciendo? Y aparte, sumado a esto, está el tema que mencionaba la persona hace rato. Yo converso con los profesores que tienen a estos alumnos en sus cursos y nadie les ha dado una orientación, ni el coordinador del PIE. Una profesora me preguntaba, ¿con quién yo tengo que hablar para saber qué hacer con este alumno? Con la psicóloga. Pero ella, trabajando en la escuela, no lo sabía. Entonces, ¿cómo familias con escasos recursos pueden conseguir finalmente que sus hijos tengan los apoyos necesarios? Bueno, miren, yo quiero decir algo. Yo, para los que sepan o los que no saben, ¿cierto? Yo, bueno, me encuentro actualmente fuera de Chile. Estoy haciendo mis estudios en Canadá. Yo, de lo que he podido comparar con respecto a nuestro país, con otros países, el PIE en ese sentido funciona bien al destinar los recursos. Es algo que yo he visto que no funciona de la misma manera aquí. Y es una buena idea. El PIE es necesario. El PIE puede mejorar, el PIE puede, necesita una reformulación, ¿cierto? Yo personalmente tengo mis propias teorías de lo que podría cambiar o no para mejorar la utilización de los recursos, ¿cierto? Pero es bueno. Ahora, para evitar un poco lo que decía Cecilia, para que no hayan diagnósticos así tan a la ligera, ahí la solución es tanto también la educación, la formación de los mismos profesionales, que puedan ver la complejidad que es trabajar con una población como esta, en la que, como bien dice Cecilia, al final son los papás los que tienen que recibir estas noticias que los pueden generar ansiedad, preocupación, y que pueden cambiar la vida. Que siento yo que todavía, y les comentaba esta época en la que se hizo mucho énfasis en que evaluar, como que en un momento en Chile todos nos quedamos en ese paso, en hacer las evaluaciones, pero ya nadie habla de, ya, ¿qué pasa cuando ya tienes el diagnóstico? ¿Qué pasa? ¿Cómo mejorar la experiencia educativa? Es algo que todavía queda por desarrollar, y ahí yo hago un llamado, una invitación a las autoridades, a las personas que estén interesadas en el mundo académico, que lo levantemos como una necesidad a abordar. ¿Cómo podemos hacer para que en Chile, con los datos que tengamos en Chile, la población que tengamos, hacer que nuestro sistema funcione bien? Porque existe, y el solo hecho de que exista, de que esté disponible para integrar al profesional asistente de la educación de manera compleja para mejorar la educación, es muy bueno. Ya simplemente, lamentablemente ha sido que no se ha utilizado el recurso quizá a lo mejor posible, o a lo mejor las mismas calidades de la formación o las mismas indicaciones ministeriales no han sido tan claras como lo son ahora. Fíjense, y por eso yo nombraba la historia, desde 2009, en la ley del ministerio, hasta 2013, recién hubo un pronunciamiento por la autoridad, ¿cierto? Y era un libro de 50 páginas. Y, o sea, es nada. O sea, falta muchísimo más por detallar. Uno ve guías clínicas de, no sé, de otras enfermedades, son mucho más extensas. Entonces, hay que levantar la necesidad de mejorar aún más la calidad de los procesos en los PIE, mejorar el acceso a la información, y que la información clínica que se genera de una evaluación, ¿cierto?, pueda ser más fácilmente hacerle llegar a los profesionales correspondientes. Pero, aún insisto, yo digo, mirando desde afuera, estando fuera de Chile, que exista el PIE es maravilloso, tenemos que cuidarlo, tenemos que hacer que mejore, que suba el nivel, pero no que lo quitemos. ¿Ya? Y bueno, ahí yo sé que no es lo que decía Cecilia, pero yo quería llevar esta otra reflexión porque para que el PIE mejore va a depender de nosotros, de los mismos profesionales que vamos a estar trabajando, y también de las autoridades que vean también el sacrificio que implica
porque al psicólogo o al profesional del PIE también se le sobrecarga mucho. Se le pide que haga de todo, que sea el maestro chasquilla, ¿cierto? Pero también trabajar con estas temáticas también es agotador, consume recursos, no es que uno pueda también tener todo el tiempo para hablar a todo el mundo. Entonces, ahí yo hablaba, por ejemplo, de cuándo realmente sería importante ingresarlo o no, es que también mejoremos los criterios de ingreso con evaluaciones más exactas. Y eso. Bueno, no sé cómo estamos en tema del tiempo. Ahí Grecia usted me dirá. Yo creo que alcanza para 2 preguntas más, profesor, ¿le parece? Sí, perfecto, ningún problema. No sé quién está. Hola, ¿me escucha bien? Sí. Hola, profesor. Yo me llamo Francisca, hice también mi certificación del WIS con usted hace unos meses y actualmente estoy trabajando en PIE y hace poquito empecé con esto, así que tengo unas dudas. Estuve mirando antecedentes de alumnos que como que pasaban de un diagnóstico a otro, pasaban de discapacidad intelectual hacia funcionamiento intelectual limítrofe y me da curiosidad de cómo se hace eso, cómo puede pasar de un diagnóstico a otro, qué tiene que pasar para que evolucionen, entre comillas. Me, me causó un poco de dudas eso. Ya, buena pregunta. Posiblemente pueda haber estos cambios en las categorías de las puntuaciones por varias razones. Una, hay que considerar que algunos fueron evaluados con instrumentos distintos. El BIS 3 y el BIS 5 son instrumentos distintos donde el componente del CI total es diferente. ¿Ya? Entonces, posiblemente, a lo mejor algunas habilidades se desarrollaron más que otras y además sumándole el cambio del instrumento, posiblemente cambió de categoría de... ¿Qué pasa? Bueno, también dice esta investigación que les mostré de Finlandia que algunos sí dejaban la categoría de limítrofe, mientras que otros empeoraban. Es posible que esto pase. Causas al respecto no sabría decirle, simplemente nosotros es lo que reporta la evidencia de que es posible de que las puntuaciones cambien a lo largo de la vida. Y si hay una, entre comillas, aumento, ¿cierto?, de la puntuación, ahí hay que preguntarse si es un cambio muy drástico, si realmente se hizo bien el diagnóstico o no. ¿Ya? La verdadera discapacidad intelectual es más, se permanece en el tiempo y a veces con el tiempo se va notando más el déficit, va hacia abajo la curva en comparación a los pares. ¿Ya? Cuando hay cambios grandes, generalmente puede ocurrir que no se hizo bien el diagnóstico o que a lo mejor cuando se evaluó al chico no fue la mejor condición. Pero aún así, si todos esos valores se cotejan bien, es algo que todavía puede pasar. Y es lo que decía esta investigación en Finlandia, que hay variabilidad también. No es que las puntuaciones van a quedarse estáticas toda la vida. Hola, ¿se puede hacer otra pregunta? Sí, yo creo que sí, todavía tenemos tiempo. Ya, la verdad es que quedé súper decepcionada por todo lo que hablaron antes, porque yo trabajo en PIE y en realidad amo mi PIE. Entonces, sí, efectivamente creo que hay muchas cosas que hay que mejorar. Hay que profesionalizar el trabajo, obviamente. Hay que responsabilizarse por por decirlo así, el proceso diagnóstico que tenemos que hacer, porque evidentemente marca vidas, marca procesos de estudiantes y de familias también. Pero quiero decir algunas cositas que quizás a las personas que hablaron antes les pueden servir. Lo primero, yo creo que lo primero que tiene que hacer un psicólogo que trabaja en PIE es empoderarse de su rol. ¿Ya? Un psicólogo de PIE no puede estar sentado en su oficina esperando que le traigan documentos y le pidan evaluaciones y no hacer nada más que eso. ¿Ya? La acción de nosotros tiene que ser activa. ¿Ya? Tenemos que buscar, tenemos que preguntar, tenemos que ofrecer nuestro apoyo, tenemos que participar de las reuniones, estar en el trabajo colaborativo, agendar reuniones con los profesores para poder también hacer las devoluciones tal cual como las hacemos con los papás luego de las evaluaciones. De hecho, es un proceso que por lo menos yo he hecho de los 11 años que llevo trabajando, entonces me parece como extraño escuchar que no se hace, ¿ya?
En cuanto al tema de los profesores que tienen estudiantes PIE en sus cursos, que son profesores jefes, a ellos les llega un pago de 3 horas por esos estudiantes. O sea, esas 3 horas ellos tienen que dedicarle al trabajo que tiene que ver con esos estudiantes. Por lo tanto, un profesor jefe que no tenga idea cuál es el diagnóstico de su estudiante es porque no está haciendo la pega en esas 3 horas. ¿Ya? Generalmente uno se tiene que reunir o semanalmente o quincenalmente, dependiendo de cómo funciona el trabajo de los PIE, pero uno hace un trabajo bien articulado en general, de lo que yo veo, de lo que yo he hecho durante estos años. Entonces, insisto, me disona mucho lo que comentan las personas que hablaron antes, porque no me cuadra en mi trabajo en pie, por decirlo así. Me choca un poquito con la experiencia que yo he podido tener y que ha sido una experiencia bastante enriquecedora tanto para mí como profesional como para mis mismos colegas, ¿ya? Porque aquí todos como que nos aportamos desde sus áreas en el fondo, ¿ya? Yo llegué sabiendo nada en cuanto a lo pedagógico y yo me puedo pegar, no sé, trabajos administrativos enteros conversando con una docente de un estudiante en particular. Si yo sé algo, llego a la carrerita antes de atender a los estudiantes y le comento, mira, pasó esto en la sesión, tú podrías tener ojo con esto, mira, en la última evaluación le fue mal porque pasó tal y tal situación. Entonces, el trabajo tiene que nacer de uno, por decirlo así. Y en todos los sentidos, o sea, tanto de los profesores que trabajan en PIE como los profesionales, pero también los profesores que trabajan y que están pagándoles para eso, ¿ya? Porque no es lo mismo el sueldo que ellos reciben por su función como docente que estas horas que reciben aparte, ya que es una subvención como específica para los profesores de jefe y también los profesores que tienen asignaturas más fuertes como lenguaje y matemática. Súper. Yo ahí quiero hacer un disclaimer. Yo no es que odie el PIE, al contrario. Yo quiero que mejore, que se quede. Yo, una colega que en Arica dijo, el PIE sostuvo la pandemia. Totalmente de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa? Yo creo que ahí la experiencia que cuenta la colega ahí es que, bueno, ya tienes experiencia, conoce un poco la situación. El problema del resto aquí es que las buenas prácticas no están estandarizadas ni centralizadas. Entonces yo estoy seguro, segurísimo, de que no todos los PIEs funcionan igual, no todos los PIEs a veces aprovechan mejor el tiempo de lo que tienen, porque a veces no se les ha enseñado cómo mejorarlo. Entonces ahí hay un tema de que el profesional tiene la disposición también, pero está todo un sistema que hay que reforzar las buenas prácticas que aún no están no estandarizadas. O sea, ahora por ejemplo cambió el 2020 el FUDEI, ¿cierto? El formulario, pero nadie habla sobre hacer reuniones clínicas, nadie habla sobre tomarse tiempo, como dice Karina, ¿cierto?, de ir con el profe, no hay ninguna pauta que sugiera puntos a tratar, nada, entonces hay mucho de que no hay trabajo estandarizado, y eso ojalá se pudiese hacer, y como ella misma dijo, profesionalizar, para que también esa información quede. O sea, imagínense si, por ejemplo, cambian, y hay mucha rotación de psicólogos, que por estructura queden, por ejemplo, las reuniones que se tienen con los profesores. Eso sería maravilloso, eso sería información clínica nueva para el colega que viene llegando. Pero bueno, esas cosas son las que uno tiene que proponer, sugerir para que se propaguen como las cosas buenas de las prácticas. ¿Ya? Así que bueno, yo creo que ahora sí estamos... Ay, es que han hablado, perdón, buenas tardes, buenas noches, han hablado los especialistas. Yo soy profesora de aula, 25 años de docencia en un colegio con proyecto de integración, y yo siento desde mi perspectiva de que se le está dando mucho énfasis o las orientaciones del PIE están dedicados más a los chicos TEA. Mi caso, de mi curso como jefatura, yo tengo 3 TEA. El sistema permite 2 permanentes. O sea, le dan mucho énfasis a los permanentes. Y yo siento que un niño FIL debe ser permanente, porque hay que hacer una reestructuración curricular. Yo cuando tomé mi curso en séptimo, ahora están en tercero medio, yo tenía una alumna que tenía el diagnóstico DEA, el lenguaje y matemática, tenía ambos. Y yo me acerqué al PIE y le dije, ¿sabes qué? Yo creo que ella está mal diagnosticada, hay que hacer una nueva evaluación. Y salió con FIL, justamente.
Y es por eso que yo tomé este curso, porque dentro de toda la gama de los niños con déficit atencional, con DEA, con TEA, para mí los FIL son mucho más complejos abordarlos y tratarlos que los otros diagnósticos, porque tienen un límite. Yo sé que no van a llegar más allá, y eso a mí personalmente como que me frustra, porque yo me tengo que reinventar. Yo tengo un buen equipo PIE, pero siento, y se lo he hecho saber a ellos constantemente, que están demasiado abocados a los chicos TEA, porque hay algunos que se desregulan constantemente. Entonces todas como que las energías van a regularlo, a que no afecten el entorno, porque hay algunos que pegan. Entonces siento que los niños, dentro de lo que llegaron de la pandemia, a veces los que son DEA y FIL están mucho más descendidos en su capacidad matemática de comprensión lectora que un mismo niño TEA. Entonces, para mí ha sido súper difícil y me ha aclarado mucho cómo fue evolucionando el concepto y las designaciones. Pero todos estos cursos yo los tomo por amor propio, yo como profesora, de poder seguir aprendiendo sin ser del área diferencial o psicopedagogía. Así que muchas gracias. Y sí se nos pagan esas horitas, y lamentablemente hay muchas asignaturas que quedan y estos profesores no se les paga esas horas, ejemplo como los ramos de filosofía, de física, química, biología, y que siento que de alguna otra manera son mucho más complejos para estos niños con diagnóstico FIL que el lenguaje. Ya uno logra con algunas estrategias, la profesora de matemática y yo en mi caso, logramos avances, pero ellos quedan muy desprovistos en estas áreas que son más abstractas, ejemplo física, y hay que hacer todo un trabajo, y muchas veces los profesores son niños ignorados. Entonces es un tema, y yo concuerdo con la otra, la compañera acá, que decía que tiene que haber un amor propio uno de lo que está haciendo para entregar un mayor apoyo a estos estudiantes. Pero siento que los pies ahora están muy orientados a los TEAs, y creo que parece que como que pasan boom. Yo me acuerdo cuando entré en pedagogía en el año 2000, eran los déficits atencionales. Después pasaron la moda los DEA, y ahora son los TEA. Pero siempre nos quedan rezagados los FIL, desde mi punto de vista, como profesora que ya llevo 25 años. Gracias, Janina, me saco el sombrero por usted. Los profes en Chile y los profes a nivel mundial los tenemos que cuidar porque son un recurso muy valioso. Miren, yo creo que aquí, con la intervención que ella dijo, me genera algo en mente. Los profes y los psicólogos debiésemos ser capaces de conversar más seguido. Yo no sé cuántos de ustedes quizá habrán escuchado la opinión de una profesora desde afuera, de lo que ves del PIE, es súper constructiva. Y yo creo que para responder su pregunta, Janina, a veces yo creo que se toma más énfasis a los chicos con TEA, porque a veces lo más, digámoslo así, lo más disruptivo, lo que más cuesta tratar, siempre le damos toda nuestra atención, y nosotros pensamos que los chicos, claro, que tienen un funcionamiento intelectual limítrofe, con alguna que otra adecuación van a funcionar mejor, no van a tener tanto problema. Pero precisamente con este seminario quisiera levantar un poco de que ellos también necesitan cierto abordaje especial, necesitan ser reconocidos por la literatura como una población que se tiene que estudiar y tratar. Así que en ese sentido me hace mucho, es muy razonable su comentario, y ojalá que nosotros, los propios, puedan sentirnos a nosotros como un apoyo, y que también los psicólogos podamos sentirnos útiles para que los profes nos escuchen y quieran seguir sugerencias que queramos dar. Así que buen comentario, escuchar a una profesora. Bien, no sé si ahora sí, Grecia, ¿qué cree usted? Ya estamos en la hora. Sí, ya estamos en la hora. Quiero agradecerles la participación de cada uno de ustedes en el presente escenario, como también agradecer al psicólogo Germán por la excelente exposición que ha dictado el día de hoy.